Ok, vamos a hacer repaso rápidamente de las acciones emancipadoras y pueblos de América contra el Imperio Español, poder español. La unidad número 2 del texto Noguera, cuarto de secundaria. ¿Ok? A ver, lo que hemos visto en la mañana, en el resumen de esta primera parte, sería que siempre hubo una resistencia de los nativos indígenas hacia los colonizadores españoles. Siempre la hubo. Nunca ellos llegaron a oprimir y tener oprimidos completamente ellos. Siempre hubo una opresión. ¿Ok? A medida que ellos iban avanzando a conquistar los territorios, dice, se fueron enfrentando muchos pueblos que eran hostiles, ¿no? Hemos visto un ejemplo que fue el pueblo de Lava Guaraní, que no permitía que se asentara lo que hoy en día es conocido como Tarija. Entonces ahí habían luchas, resistencia pasiva, etcétera, etcétera. Siempre lo hubo desde el principio. ¿Ok? Aparte que las autoridades obviamente querían imponer una religión que para ellos era totalmente desconocida, que sería lo que es el catolicismo, ¿ya? Pero, dicen, muchos de los nativos continuaron sus ritos tradicionales que ellos tenían, ¿ok? Dicen, las regiones alejadas de los grandes centros urbanos, ahí habían luchas permanentes. Quiere decir que en las ciudades grandes era más controlado, pero en pequeños pueblos alejados era una lucha constante y tanto como había una violencia impuesta por parte de los colonos, también recibían una violencia también de parte de los nativos. Estos eran en los lugares alejados de la ciudad. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto dentro del siglo XVI sobre estas sublevaciones que nosotros encontramos. ¿Ok? Pero no solamente fueron se puede decir, esta forma de tratar esta violencia que tenían contra los nativos, sino que también dice por la intransigencia de los misioneros católicos. Hemos revisado, por ejemplo, los jesuitas hacían ir 2 veces a misa por día, ¿no? El tema de las creencias también que iban en contra de imponerles, cambiarles sus pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nos dice aquí que se llega a desarrollar la guerra de Mixtón en 1541 y 1542, donde las tribus, dice, se sublevaron a la región de Tatlenango y Suchipila, ¿ok? Quemaron iglesias, mataron a los misioneros y dice que castigaron a los indígenas que querían mantener una fe católica. Quiere decir que había un recelo de varios indígenas hacia aquellos que adoptaban la fe católica, ¿ok? ¿Qué más nos dice acá? Dice, algunos nativos no siempre resistieron la evangelización en forma violenta. En muchos lugares actuaron a espaldas de los españoles como aparentando de que eran católicos, pero en realidad seguían sus costumbres tradicionales que ellos tenían, ¿no? ¿Ok? Poco a poco fue asimilada, dice, en las zonas urbanas controladas por los españoles, las zonas grandes, pero en las zonas alejadas no se podía controlar. Es por eso que Guillermo Céspedes define este término que se llama frontera, que es un lugar donde una cultura entra en contacto con otra cultura, que en este caso serían los nativos y los colonos, ¿ok? En todo el periodo colonial existieron fronteras desde el norte de México, pasando por las selvas amazónicas hasta el extremo sur de la Patagonia. En luchas de estas amplias regiones habitaban pueblos que continuamente viviendo en estado nómada y seminómada, quiere decir que se trasladaban, eran normalmente recolectores y cazadores, dificultó la conquista. ¿Por qué? Porque tenían una ventaja sobre la selva, ya que ellos conocían mejor que los españoles la selva. Además de esto del sincretismo religioso, que era una manera como que de tratar de mezclar o afianzar estas creencias que ellos tenían, ¿no? Ahí, ¿ok? La resistencia fronteriza, por ejemplo, dice, la difícil geografía, vivían en selvas, vivían en lugares inhóspitos, en varios casos, que dificultaba que ellos puedan dominar al 100%. De hecho, hubieron muchos territorios que no fueron colonizados por los españoles, debido a justamente que estaban en un lugar, en lugares muy inhóspitos. Verbigracia, dice, los chichimecas en el norte de Nueva España podían vivir en zonas muy áridas, que dice que los españoles, los colonos, al manejar armadura, espada, casco, todo, les dificultaba moverse en esa parte del desierto, ¿no? ¿Ok? Además de esto, que la mayoría de estos tribus tenían caciques que a pesar que llegaban a un acuerdo de paz, pasado el tiempo lo rompían y volvían a tener los enfrentamientos, ¿no? ¿Ok?
Ok, empezaron los indígenas a usar caballo, empezaron a tener mayor movilidad, empezaron a usar armas, empezaron a tener tácticas militares, empezaron a hacer emboscadas. O sea, habían conflictos continuamente, ¿no? Entonces, esto nos da cuenta de que siempre hubo esta rebelión, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, ¿ok? Siempre lo hubo. Y dice que hubieron muchos mártires, de seguro gente que murieron, en las cuales nosotros no lo recordamos, como por ejemplo Tupac Amaru II en 1780, conocido por ser descuartizado por 4 caballos, ¿no? Pero hay otros, de seguro que se levantaron, que quedan todavía en el olvido. ¿Ok? Ya que hemos visto rápido este resumen, vamos a hacer así, justamente como yo les he presentado rápido el tema, un resumen escrito en su cuaderno y van a investigar qué sucedió en la guerra de Mixto. ¿Ok? Eso es todo y que tengan un buen fin de semana largo.